La promesa hecha a los padres. Definitivamente uno ve lo que quiere ver. Existen esquemas mentales muy fuertes que inducen a los sentidos a ver lo que no están viendo. Lo mismo ocurre con el texto bíblico, pues existen narrativas muy fuertes que inducen a muchos estudiosos de la Biblia a ver en ella lo que no está diciendo. Por ejemplo, hay gente que está segura de que la Biblia habla sobre ovnis. Otros están seguros de que la Biblia acepta la doctrina de género y hasta han impreso su propia Biblia en la que cambiaron el género de Dios Padre. Otros están seguros de que las tesis marxistas se encuentran en las propias palabras de Jesús. Otros creen que Dios tiene dos pueblos, creen ver un arrebatamiento secreto y pretribulacional, un reinado de 1000 años literales y la reconstrucción de un tercer templo de Jerusalén. Estos son los que creen en la teoría dispensacionalista. E incluso hay dispensacionalistas que creen ver la aparición de un satélite en forma de cubo, que luego aterrizará en la Tierra como la Nueva Jerusalén, que otros ven en forma de pirámide. Si una persona tiene unas gafas verdes, es posible que vea un desierto como si fuera un hermoso prado, sobre todo si tal persona tiene algún apasionamiento particular. Es decir, si alguien tiene un diálogo interno en el que desea ver una pradera verde, finalmente la verá. Aquí radica la diferencia entre exégesis y eisegesis. La exégesis consiste en el trabajo responsable, serio, objetivo, desapasionado de tomar, sacar, obtener de la escritura su contenido, es decir, lo que la Biblia dice. La eisegesis es exactamente el proceso contrario, en contravía. Consiste en introducir al discurso de la Biblia algún otro contenido. En la eisegesis, el texto se ajusta a una idea, modelo o esquema preconcebido. En cuanto a la promesa hecha por Dios a los patriarcas, actualmente existen dos interpretaciones en el seno de la Iglesia evangélica: la interpretación evangélica histórica y la interpretación más reciente, dispensacionalista. Según la interpretación evangélica histórica, la promesa hecha a los patriarcas se cumple en la resurrección de Jesús, la cual nos trae justificación por la fe a todos, judíos y no judíos. Según la interpretación más reciente de la teoría dispensacionalista, cuya visión es muy afín al espectro judaizante y sionista de las sectas pseudocristianas, la promesa hecha a los patriarcas se cumple en la creación del Estado de Israel, en su desarrollo económico, político, nacional, militar, en su expansión territorial y en la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. En la visita misionera de Pablo a la ciudad de Antioquía, de la provincia de Pisidia, el apóstol habló sobre la promesa hecha por Dios a los patriarcas, y las palabras de Pablo en Antioquía se pueden dividir en este bosquejo. En la primera parte, versos 17 a 22, Pablo hace un preámbulo dirigiéndose a los descendientes de Abraham, haciendo un resumen de la historia de Israel. La segunda parte, versos 23 al 39, es el centro de la predicación, en el que menciona las bendiciones divinas para salvación, que se resumen en la resurrección de Cristo y la justificación del pecador. En la última parte de su discurso, y con base en estas promesas que acaba de presentar, hace un llamamiento a la conversión. Hablemos sobre los destinatarios de la predicación de Pablo. En el preámbulo, Pablo se dirige a los oyentes a quienes llama israelitas,
en el verso 16. Luego, en el verso 26, Pablo los llama hijos del linaje de Abraham, es decir, descendientes físicos, se entiende como naturales o biológicos de Abraham. Así que, ¿dónde fue predicado el sermón? En la sinagoga de Antioquía de Pisidia. ¿A quién va dirigido el mensaje de Pablo? Particularmente a los judíos de esta ciudad, que por extensión se refiere a todos los demás judíos, tanto de Palestina como de la diáspora o dispersión. ¿Cómo considera el apóstol a los oyentes? Descendientes naturales de Israel. Ahora hablemos sobre el contenido del mensaje de Pablo. El verso 26 dice: Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, o mensaje de salvación, como dice la NBI. Por su parte, los versos 32 y 33 dicen: Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. En la NBI se traduce como las buenas noticias respecto a la promesa. Es decir, que hay una buena noticia para los descendientes genéticos de Abraham. Y en medio de este mensaje reluce una palabra. Se trata de la promesa. Esta palabra, que proviene del griego evangelía, significa el anuncio de una garantía divina que trae beneficios. Pablo tenía un mensaje para los descendientes genéticos de Abraham, y el mensaje tiene que ver con Cristo y la redención efectuada por él, redención del pecado, para que vivan una vida consagrada y agradable a Dios. Pablo comienza a presentar los hechos de la redención realizados por Cristo y cumplidos en él. Primero, que la Sagrada Escritura, es decir, el Antiguo Testamento, se cumplió cuando Jesús fue condenado. Segundo, su sepultura fue un hecho público. Tercero, su resurrección, que se cumplió según las predicciones proféticas. Cuarto, sus apariciones, que también fueron un hecho público. Estos hechos son los que Pablo llama palabra de salvación y la buena noticia de la promesa hecha a los antepasados. Y Pablo resalta, es decir, dedica más atención a dos cosas. En primer lugar, a la resurrección, presentando los anuncios proféticos sobre este hecho, como se ve en el verso 33. Y segundo, con base en los hechos de la redención, su sufrimiento, sepultura, resurrección y apariciones, Dios nos da el ser perdonados de nuestros pecados y el ser declarados justos, es decir, justificados, como dice el verso 39. Nótese bien, con base en los hechos redentivos en los que resalta la resurrección, pues la resalta en Hechos 13, 35 al 41, se basa la obra misericordiosa del perdón y la justificación. Por favor, tengan en cuenta esto. El tema de la predicación de Pablo es la promesa hecha a los padres, y el propósito es revelar en qué consiste la promesa hecha a los descendientes de Abraham, y lo que es muy contrario a la teoría dispensacionalista es que la promesa no consiste en el territorio, ni en la capacidad militar, ni en cosas materiales, ni nacionalistas, sino que la promesa hecha a los antepasados de los judíos se cumple en la cruz y en la resurrección de Cristo. Pablo nunca menciona la creación del Estado de Israel, ni su expansión económica, política, nacional, militar y territorial, y tampoco incluye como cumplimiento de las promesas hechas a Israel la reconstrucción de un supuesto tercer templo de Jerusalén. Y cuando Pablo tenía la oportunidad de dejar claro las tesis dispensacionalistas, pues dice que va a hablar sobre las promesas hechas a los padres, nunca presenta algo que se parezca, por lo menos de lejos, a aquello que es lo que más enfatizan los dispensacionalistas. Adicionalmente, Pablo pronuncia la palabra promesa. No dice una de las promesas. Tampoco habla de una promesa alternativa,
ni de una supuesta promesa milenial. Tampoco habla de una promesa que aplica a los gentiles, ni de alguna promesa que aplica a los judíos, sino que Pablo declara en singular la promesa relacionada con el hecho más importante y central de la historia de la salvación y de la historia humana: la manifestación, sufrimiento y resurrección del Mesías anunciado a lo largo del Antiguo Testamento, que constituye la promesa central del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pablo tuvo la oportunidad de hablar a los descendientes de Abraham, hablando de la promesa, sobre el supuesto pacto palestino que tanto enfatiza Scofield en sus notas de pie de página de su Biblia de estudio. Pero esto es inexistente en este discurso de Pablo ni de los demás apóstoles, ni consta en los demás escritores bíblicos. La buena noticia de Pablo a los israelitas se resume en la resurrección y la justificación, y esto constituye las bendiciones del pacto. Recordemos qué entendieron los santos del Antiguo Testamento como las bendiciones del pacto. En primer lugar, los israelitas entendieron como bendición del pacto el reino eterno de David, no el pasado reino nacional y muy imperfecto reinado del rey David, sino en el reino eterno, y no en la persona de David, sino en la persona del Hijo de David, que actualmente se cumple en el reino de Dios. En segundo lugar, la justificación por la fe anunciada a Abraham, la cual expone Pablo. En tercer lugar, la bienaventuranza futura, que el Nuevo Testamento revela con más claridad, distinguiendo la vida eterna y la resurrección. La bendición del pacto se cumple toda en Cristo Jesús, quien es el Mesías esperado, el descendiente de la mujer, de Abraham, de David e incluso participante de la línea sacerdotal. La promesa es una sola, es eterna y es inmutable y se cumple en Cristo. Quienes asesinaron a Jesús y hoy quienes con la teoría sionista manifiestan su rebelión contra él, no ven las bendiciones del pacto como tal, sino que se centran en el aspecto material de una supuesta promesa de grandeza territorial y nacional. Todo lo demás es secundario. Mientras que para Pablo la justificación es el corazón del Evangelio, ellos poseen un sesgo profundo que no les permite ver el cuadro general de la revelación y de la redención. Si estas cosas aún no están claras, tratemos de contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el contenido de la predicación del apóstol? El contenido trata sobre el cumplimiento de la promesa hecha a los padres, es decir, los patriarcas. Se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuáles son las partes de esta promesa cumplida? Pablo menciona a la resurrección y los demás hechos redentivos de Cristo, su sufrimiento, crucifixión, sepultura y apariciones, mencionando el perdón y la justificación del pecador que cree y se arrepiente. ¿Cuál es el centro de la predicación del apóstol? La resurrección y la justificación, siendo la resurrección la base sobre la que Dios aplica la justificación, como lo dice Romanos, Gálatas y los demás textos bíblicos. La resurrección y la justificación son las bendiciones del pacto, y esto también es llamado el mensaje de la cruz y la teología de la cruz. Con base en esto y como respuesta al mensaje de Pablo, los descendientes deben arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como la solución al problema del pecado. Y es por medio de esto que son incluidos en el Israel espiritual, es decir, el Israel verdadero, pues mientras no reciban a Cristo, forman parte de las ramas que fueron desgajadas del olivo cultivado por Dios. Pero ampliemos un poco más la discusión. En su mensaje a los israelitas, el apóstol Pablo habló en algún lugar sobre prosperidad material, riquezas, oro, territorio, o sobre restauración nacional, política o militar, o expansión territorial, o por lo menos lo sugirió, lo dio a entender o lo implicó. No, en ninguna manera, ni Pablo ni ningún otro apóstol. Pablo hizo alguna distinción entre promesas terrenales y celestiales
o lo sugirió o se puede deducir de su discurso? No, de ninguna manera, ni Pablo ni ningún escritor bíblico. ¿Habló Pablo algo de forma directa o indirecta sobre la reconstrucción de un eventual futuro templo? No, ni siquiera de manera indirecta. La predicación de Pablo a judíos y no judíos es una sola y es cristocéntrica, y así son todas las predicaciones de los apóstoles registradas en el Nuevo Testamento. Todas se parecen. Los escritores bíblicos presentan a Cristo como el cumplimiento de todas las promesas y pactos hechos por Dios a los patriarcas. Este es el mensaje de la doctrina cristiana y también es el mensaje que debe tener la escatología, si es que es una escatología bíblica y sana, y todo lo que se salga de esto es herejía judaizante. Que no sea usted, respetado amigo, una persona que no sabe qué es la exégesis. Que no sea usted alguien con un discurso interno tan fuerte que no le deje escuchar bien lo que la Biblia tiene que decir. ¿Y cuál es su opinión? ¿Considera que el pacto incluye algo más que la resurrección y la justificación? Escriba un comentario allá abajo. Por último, si lo que hablamos hoy le parece importante, entonces déjenos su poderoso me gusta, comparte este video con sus conocidos y recuerde activar la campanita para que no se pierdan nuestros próximos episodios.